que es punto 1525. Para encontrar ese valor probabilístico en Excel, aquí yo necesito hacer lo siguiente. En este caso, yo vengo, podemos hacerlo así. Z, o aquí vamos a poner P valor, y aquí vamos a calcularlo así. Vamos a poner distribución normal, vamos a buscarla con CD o inversa de distribución normal. Aquí me dice que dé la probabilidad. Aquí sería 1.96. No me lo calcula. Vamos a ver qué está pasando. Vamos a buscar otra distribución. Me dice que dé el valor que tenemos como que me dio Z, punto y coma, que dé la media, punto y coma, y dé la desviación estándar, punto y coma, y aquí le doy bruta, cierro paréntesis y le doy enter. Y me da un valor bien pequeño, que es el valor de la probabilidad. Aquí vengo, le doy formato, numérico, moneda, y le voy a dar 6 decimales. Y aquí ya me da el valor que es .40419. Ese es el P valor, un valor bien pequeño. Pero también podemos hacerlo de otra manera, que sería distribución normal estándar con N. Aquí me dice que introduzca el valor de Z, punto y coma, y el acumulado. Cierro paréntesis. Y le doy enter. Y me da un valor de .43. Quiero ver cuánto daba en el otro. Que hicimos en GeoGebra. Dice que es .1525. .1525, .43 está bastante diferente. Vamos a buscar otra función que me dé aproximado. Vamos a probar con esta, que es la otra. Dice que le ponga la probabilidad. .95. Aquí sería 97.50. Cierro paréntesis y le doy enter. Me da 1.96, que es lo que habíamos calculado anteriormente. Este y este. Este valor, vamos a ver si, creo que este ya lo había hecho. La media, punto y coma, la desviación estándar, punto y coma, me da un valor bien pequeño, que es el de arriba.
Vamos a trabajarlo con el valor real, porque no me da el valor de la probabilidad, que es 1.96. Entonces, para hacer este cálculo de esa probabilidad, vamos a hacer un valor en GeoGebra para modificarlo. Vamos a la distribución y aquí sería por intervalos. Vamos a darle menos 1.96 y el valor de 1.96. Y cae dentro de este espacio que tengo ahí, que es el 95%. Me regreso aquí y pongo la gráfica, que es lo que voy a explicar ahorita. Conclusión. ¿Cómo? Es decir, la conclusión sería de la siguiente manera. No hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula es decir, los gastos de compra son iguales a $325 anuales. Eso es lo que me quiere decir en pocas palabras, porque este valor que encontré, es este que tengo acá, cae dentro del intervalo de menos 1.96 a 1.96, porque eso es lo que me dice la gráfica. Ahora vamos a hacerlo con la calculadora. Hay dos tipos de emuladores, vamos a hacerlo con los emuladores. Voy a abrir un emulador, que por aquí lo tengo, que es este que tengo acá. Y me voy a los datos. Voy a poner opciones. Doy Enter. Presione menú. Y ahora le doy el número 2, que es la parte estadística. Introduzco los datos. 418, 363, 331, 351, 307, 158, 523, 331, 466, 378, 341, 247, 257, 210, 210, 124, 406, 221, 432, 202, 212, 245, 330, 383, 391, 348, 364, 299, 221,
219. Sigo introduciendo datos. 219, quedamos acá. 379, 434, 356, 151, 297, 310, 356, 364, 150, 195, 77, 348, 348, 423, 220, 448, 331, 210, 352, 282, 96. Falta un dato. Vamos a ver qué dato nos hizo falta. Vamos a revisarlo desde el principio. Vamos a contarlo. Vamos a regresarme desde el principio para ir revisando. Los 18, 363, 331, 351, el número 4, 307, 158, 523, 331, 466, el 10, 378. Aquí faltó un dato. Entonces, me voy para acá y le doy insertar un dato. Y aquí pongo el dato que me hace falta, que es el 366. Y ahí ya están completos todos los datos, hasta los 50. Están los 50 datos. Ahora, para poder hacer el análisis, lo primero que yo tengo que hacer es calcular la media y la desviación estándar. Me voy al cálculo, varianza 1, y aquí me da la media, 304.46, la desviación estándar 101, 50, 82.6, n de 50. Me da la varianza aquí. Ahora necesito aplicar la prueba estadística. Le doy opciones, o le doy EXI, aquí en este caso, me voy EXI de nuevo, y me voy dice test, con F3, le doy Z, le doy para una muestra, y aquí me dice que ponga el valor de mu sub 0. Aquí le doy el valor de mu sub 0. Le doy EXI, volverlo a hacer. Y aquí le voy a dar el valor de 325. Y ahora le voy hacia abajo. Aquí me dice para la diferencia, está bien. Y aquí le doy el valor de F1, que es el cálculo. Que aquí ya me da el valor de Z. Dice que es menos 145. Quiero revisar si no hay errores. Le doy EXI para revisar bien. Voy para arriba. Aquí le voy a dar el valor de, en este caso sería de 101.5082.
doy F1, y aquí está el valor de Z, menos 1.43, que es el valor que me había dado a mí anteriormente, 1.43081. Y ahí tengo el valor de Z, ya calculado. Le doy Exit, y le doy aquí donde dice F6, que es Draw, y ya me da la gráfica de la normal, en una simple calculadora, y le doy la probabilidad, .1524, que es la probabilidad donde nosotros es mayor que .05 y aceptamos la probabilidad de ello. De esa manera se hace una pequeña calculadora científica. Seguidamente, nosotros ya podemos dar la conclusión del ejercicio, ¿correcto? Ahora lo vamos a hacer en la computadora para que ustedes se fijen. Lo primero que yo tengo que hacer, voy a abrir un SPSS. Copio los datos en una hoja aparte, que son estos, y los pego en un Excel 2. Aquí pongo datos. Partiendo de ahí, yo vengo y guardo el archivo. Archivo, guardar como, examinar, y me voy a la carpeta de ustedes. Me voy aquí, datos, ejemplo, clase, y le doy los valores 25, 05, 20, 26. Y le doy guardar. Ahora me voy al SPSS y guiño el archivo. Archivo, importar datos desde Excel. Y me voy al curso de ustedes. Y aquí le doy, busco el archivo, datos con la fecha de ahora. Aquí está, me doy a importar. Pongo la hoja número 2, que es donde están los datos. Marco, marco y marco. Y le doy a aceptar. Y aquí ya me presentan mis datos. Voy a viste variable. Y aquí le pongo compras de productos. Ahora, lo primero que tengo que hacer es aplicar la distribución Z, analizar comparaciones de media. Vamos a usar la T para una muestra. Introduzco la variable. Aquí le doy el valor de prueba, que era 325. Opciones, intervalo del 95%, continuar, y le doy a aceptar. Y aquí ya me da un descriptivo de la prueba. Me da el promedio, la desviación estándar, la desviación del error promedio, la prueba Z, que es menos 1.431, y el valor de la significancia bilateral. Me da la diferencia que hay entre la media y la media que proporcioné. Me da el valor de 20.54 y me da un intervalo donde cae dentro la media para la diferencia. En este caso me dice, como el p-valor es mayor a 0.05, es decir, a mí me da el valor de 0,15
15.90. Vamos a ver qué valor más pequeño me tiene que dar acá. ¿Cuánto es el valor? 15.88 es el valor de la que da él. Como es mayor a 0.05, aceptamos la hipótesis nula, que me dice que las medias son iguales entre sí, que la media es igual a 325. Eso es lo que me quiere decir en pocas palabras. De las dos maneras se resuelve el ejercicio. Ahora voy a aplicar el análisis con el programa Minitab, que es otro programa que podemos usar. Abrimos el programa Minitab. Minitab podemos trabajar con los datos directamente o podemos trabajar así como lo hicimos en el SPSS. Vamos a guiñar los datos. Me regreso al Excel, copio los datos. Lo pego en Minitab. Ahora me voy donde dice estadísticos, básicos, Z para una muestra. Y aquí me dice que introduzca de dos maneras, una o más muestras o para datos de resumen. Voy a hacerlo para los dos. Me dice que la muestra es de 50, la media es 304.46, la desviación estándar me había dado 101 puntos. Me regreso para acá, 101.5082, y la hipótesis es la siguiente, 325. Opciones, me pide acá, del 95 para la diferencia. Y le doy a aceptar, y le doy a aceptar. Y aquí automáticamente ya me manda lo que nosotros calculamos. Me manda la media, la desviación estándar para la media, y me manda el valor Z y el valor de probabilidad. Esa es una manera de hacerlo. La otra manera es que yo venga y lo hago con los datos directamente. Z para una muestra, vengo y le pongo acá para una muestra, introduzco los datos, y aquí desviación estándar desconocida, le pongo el valor y le doy a aceptar. Y aquí me manda lo mismo. Y me manda el mismo cálculo que hicimos anteriormente. Pero acá, ¿qué sucede? Anteriormente yo introduje el resumen de todos los cálculos, la media, la desviación estándar. Pero él acá ya lo trabaja directamente con la media conocida. Y me da el valor de Z. Aquí me dice que aceptamos la hipótesis nula y decimos que las medias son iguales a 325 en promedio. Tres maneras de hacerlo. Lo hicimos en Excel, lo hicimos en la calculadora y lo hicimos en el SPSS y lo hicimos en Minitab. 4 maneras de hacerlo diferentemente. La otra manera de hacerlo es que lo trabajemos con la calculadora pequeña, su emulador pequeño que teníamos por acá nosotros, que era esta. Abrimos el emulador y lo ponemos en modo estadístico. Voy a guiñar los datos. Aquí lo primero que yo tengo que hacer es poner mode 1, modo, le pongo 3, 1. Y digito los datos, toditos los datos, 418, 363, y así sucesivamente hasta llegar al último dato,
Vamos a introducirlo rápido. $307, 152, 158, 523, 331, 466. Aquí faltó un dato, pero bueno, sí. 366, 378, 341, 247, 257, 310, es el 15, 124, 16, 406, 221, 432, 202, 212, 245, 330, 383, 391, 348, 364, 299, 221, 219, vamos con el 31, 379, 434, 356, 151, 297, 310, 356, 364, 150, 195, el 40, 77, 348, 423, 220, 448, 331, 210, 352, 282 y el último 96. Allá tenemos digitados todos los datos. Le doy AC y me voy chip y le doy stat, estadísticos, y aquí le doy yo lo que es 4 par, y aquí ya tengo la media, que es el número 2, tengo 4, que es el número 3, que es la desviación estándar poblacional, y aquí le doy la desviación estándar 4, 4, muestral. Y ahora lo que queda solo es hacer las operaciones. Entonces, como ya conocemos esos valores, aquí también puedo calcular la probabilidad. Aquí me da una opción, sheet, y aquí me voy donde dice 5 distribuciones, y aquí le pongo el valor de 2 y le pongo 1.96, y aquí me da exactamente la probabilidad, 0.4750, que es el valor de la probabilidad que para obtener los valores de Z, opcionalmente. Seguidamente se hacen los cálculos determinados, pero esta Casio es una Casio sencilla, no hay como trabajarlo con este modelo de Casio que me da todo. Le doy exit y aquí ya me da todo, hasta la gráfica, me da el cálculo con F1, todo lo que es el proceso completo. Este es un emulador que descargué de internet. Y ahí me regreso al PPT. Comienzo a presentar página 25. Se presentan los datos, se da el resumen estadístico, se da el análisis completo, el valor de Z, y en este caso aceptamos la hipótesis nula
que dice que en promedio las compras son iguales a 325. Y ahí tenemos el procedimiento en el SPSS, que es lo que hice. También me vuelve a aceptar la hipótesis nula, que en promedio son 325. Y aquí entramos con lo que es la distribución exponencial, que me dice que vamos a tener una media y una varianza. En este caso, vamos a tener lo siguiente. Dice que la media es 1 sobre lambda y la varianza es 1 sobre lambda cuadrado. Tenemos una probabilidad de la distribución de una función de probabilidad que es igual a lambda e a la menos lambda x, y una función de probabilidad acumulada que es 1 menos e a la menos lambda x para x mayores que 0. La distribución exponencial modela tiempo entre eventos en un proceso de Poisson. Estos eventos raros es independiente de su parámetro. Lambda representa la tasa de ocurrencia de eventos por unidad de tiempo. A diferencia de la normal, esta distribución es asimétrica y tiene la propiedad falta de memoria. Y aquí tenemos ya lo que son los componentes. Vida, dice aquí, aplicaciones de la distribución exponencial. Vida de componentes, fallos entre focos, 0.01, tiene un valor de 36.79, la probabilidad de duración 100 horas y la media de duración son 100 horas. Llamada a call center, dice que hay 63.21% de la probabilidad de que las llamadas lleguen al menos en menos de 30 segundos. Y sistema informático, tiempo entre falla de los sistemas de llegada de paquetes de datos o solicitud de servicio. Fenómenos naturales, modelando intervalos entre terremotos, erupciones volcánicas u otros eventos. Estamos hablando que eso se refiere a la distribución exponencial. También tenemos los cálculos de la distribución exponencial, que tenemos la función x tal que x es menor o igual que x pequeña, usando la función de densidad de la función 1 menos e a la menos lambda x, los tiempos asociados a la probabilidad. También se puede trabajar con esa función despejada. Se le aplica logaritmo y x es igual a menos logaritmo de 1 menos f de x sobre lambda. La relación con la Poisson, si los eventos siguen una distribución Poisson con tasa lambda, el tiempo entre eventos es exponencial. Y la aplicación práctica, para el 90% de llamadas de un call center, lambda es igual a 2 sobre minuto, donde me resulta 1.15 minutos la transformación. Y aquí ya teníamos la media, la varianza y la desviación estándar. Un ejemplo cotidiano, supóngase que el tiempo de fallo de un componente electrónico sigue una distribución exponencial con lambda de 0.01 falla por hora. Calcule la media y la varianza y la media, varianza y desviación estándar. Aquí me dice que la media es 100 horas y la desviación estándar son 10.000 horas. La varianza son 10.000 horas y la desviación estándar son 100 horas. El componente de fallo en promedio 100 horas y la dispersión de tiempo de fallo también es de 100 horas. Aquí teníamos, cuando se aplica la función exponencial, se expresa en espacio y tiempo. Para t mayores que t es e a la menos lambda t, y para valores de ocurrencia menores que eso es t menor o igual que t, o sea 1 menos e a la menos lambda t. La media es lambda y lo que es la media es lambda t y la varianza es lambda t, donde lambda es igual a 1 sobre t. Aquí teníamos un ejemplo que resolvimos y aquí vienen otros ejemplos ya resueltos para cada uno de ellos. Aquí tenemos, por ejemplo, el tiempo de servicio de un almacén de herramientas es aproximadamente adecuadamente mediante una distribución exponencial con una media aproximada de 4 minutos. ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo de servicio se aproxime? Sea aproximadamente mayor de 4 minutos. Entonces, si la media es 1 sobre lambda es 1 sobre la media, esto es igual a 1 entre 4 es 0.25.
por minutos. La distribución exponencial tiene una función de distribución acumulada, FCD, dada por ¿qué? 1 menos e a la menos lambda t. Tenemos el valor de lambda, que es 0.25, y el tiempo, que son exactamente 4 minutos. Eso equivale a que me dé lo siguiente. La probabilidad de que el tiempo de servicio sea mayor que 4 minutos sería igual a épsilon elevado a la menos lambda por 4. Y eso equivale a que tengamos al valor de 0,3679. Por lo tanto, la probabilidad de que el tiempo de servicio sea mayor de 4 minutos es 0.3679. También teníamos la probabilidad de que el tiempo de servicio sea menor que 4 minutos, va a ser igual a 1 menos e a la menos 1, que equivale exactamente a 0.6321. Y ahí teníamos que la probabilidad de que el tiempo de servicio sea exactamente 4 minutos es 0, porque solo me selecciona para que sean mayores o menores o iguales. Nunca en un tiempo exacto, es igual casi que la distribución es uniforme, que no tenía un punto específico, solo o para mayores o iguales, para mayores o para menores o iguales. Nada más. En otros casos es 0. Aquí teníamos otro ejemplo, y aquí me dice que también las llamadas de emergencia durante la primera hora de la mañana del lunes siguen un modelo exponencial con un tiempo medio de 1 hora entre llamadas. ¿Cuál es la probabilidad de que un periodo de 2 horas sigue sin que se registren llamadas? Entonces sería una llamada por hora. Al aplicar lo que es la distribución exponencial, me quedaría e a la menos lambda t, y eso equivale a que tengamos a 13.53%. Y ahí teníamos el segundo punto, que era la probabilidad de un periodo de 3 horas sin que se registre ninguna llamada. Entonces sería a e a la menos 1 por 3, y eso equivale a 0.0498, o sea, el 4%, 4.98. Y después lo que es el lanzamiento de satélite también. Entonces son tiempos. Y aquí me quedaría el tiempo medio entre fallas es de 10.000 horas y que sean mayores que 20.000 horas. Y eso equivale a 13.53. Teníamos tiempo medio entre fallas, 20 horas, y de ahí me daba 0.3679, que es la probabilidad que sean mayores o iguales a 20.000 horas falladas. Y el último punto, que era el 38, referente a ese punto. Tiempo medio entre fallas es 40 horas, y lambda me dice que es 1 sobre 40.000, y eso equivale a 0.4025 fallas por hora. Al multiplicarlo por el número de horas que tenemos, eso equivale a e a la menos 0.5, que equivale al 60.65%, que son las fallas que se dan en esas 20.000 horas. Y ahí terminaba lo que era lo referente a ese tema. Ahora pasaríamos a lo que corresponde al día de hoy, que es distribución normal, uso de tabla de la i cuadrado, distribución f de Fisher y propiedades de uso de tabla. En este proceso, al aplicar las distribuciones especiales y densidad para resolver problemas económicos con destreza, utilizando adecuadamente la esperanza matemática y los valores, valorando los aportes de la estadística en situaciones de incertidumbre, aquí teníamos lo siguiente. ¿Cómo se calcula la frecuencia esperada de la i cuadrado? ¿Cómo es una frecuencia observada? ¿Qué son tablas de contingencia? ¿Y cuándo aplicamos prueba h cuadrado? En este proceso voy a explicar, dice que cómo se calcula la frecuencia esperada. Generalmente va a ser los totales de las filas por los totales de las columnas dividido entre el total general. ¿Qué es una frecuencia observada? Son cantidades que nos dan como cantidad inicial para un proceso. ¿Qué son tablas de contingencia? Son el cruce de dos variables
una variable con respecto a otra, y eso es una tabla de contingencia o tablas cruzadas. Cuando aplicamos la prueba G cuadrado, la prueba G cuadrado se aplica para demostrar independencia entre los datos, si son una variable es independiente con respecto a otra. Me dice lo siguiente, aquí vamos a tener condiciones para realizar un análisis estadístico. Aplicar la prueba de normalidad, me dice, lo primero. Y ahí me dice, si n es mayor que 50, mayor o igual que 50, aplicamos la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Pero si n es menor que 50, aplicamos la prueba de Shapiro-Wilk. Estas son dos pruebas de normalidad que vamos a aprender a usarla y hacerla. Y ahí me dice que aplicando ya esas dos pruebas, cualquiera de las dos, a los datos, si los datos poseen normalidad, se aplica estadística paramétrica, pero si los datos no poseen normalidad, se aplica estadística no paramétrica. En este caso, dice que para poder aplicar la validez del criterio, tenemos que tomar en cuenta la prueba de estadística de normalidad. Si n es menor que 30, se aplica la prueba de Shapiro-Wilk, pero si n es mayor que 30, se aplica la prueba de Kolmogorov-Smirnov. La prueba de estadística paramétrica y no paramétrica se aplican según los resultados estadísticos de la prueba de normalidad. Si los resultados son de procedencia normal, tienen que analizar el tipo de prueba paramétrica a utilizarse conforme a la naturaleza de los datos. Ahora, las pruebas paramétricas son las siguientes. Coeficiente de Pearson, a fin de conocer el grado de correlación cuantitativo. La prueba T de Student para muestras relacionadas o vinculadas. La prueba T de Student para muestras independientes para igualdad de varianza. La prueba T de Well para muestras independientes con varianza no homogénea. La prueba de Butler para igualdad de varianza. La prueba F de Fisher o ANOVA para análisis de varianza. Y en la regresión lineal múltiple para comparar y comprobar modelos casuales y predecir hechos. Prueba de con solo dos categorías, excluyendo sexo, hombre, mujer, estudia si no. Seguidamente tenemos la prueba de coeficiente de correlación de Finn. Es un coeficiente para medir el grado de asociación entre dos variables cualitativa, ordinal o nominal, de solo dos categorías, o sea, filas y columnas. Y la prueba de Wilcoxon se aplica para muestras relacionadas. De ahí teníamos lo siguiente. Hernández R. 2014 para realizar análisis paramétrico debe partir de los siguientes supuestos. La distribución de la población de las variables dependientes es normal. El universo tiene una distribución normal. El nivel de medición de la variable es por intervalo o razón. Cuando dos o más poblaciones son estudiadas, tienen una varianza homogénea. Las poblaciones en cuestión poseen una dispersión similar en su distribución. Ciertamente estos criterios son tal vez demasiado rigurosos y algunos investigadores solo basan su análisis en el tipo de hipótesis y los niveles de medición de la variable. Esto queda a juicio del lector en la investigación académica y cuando quieren la realizan es una persona experimentada. Si se debe solicitar tal rigor, página 304. Supuesto, la distribución de poblacional de la variable dependiente es normal, el universo tiene una distribución normal. Y aquí tenemos la hipótesis. H sub 0, los datos tienen una distribución normal, los datos no tienen una distribución normal. Y para lo que es el valor de la significancia, si el valor de la significancia alfa es mayor o igual que 0.05, aceptamos la hipótesis nula y los datos tienen una distribución normal. Pero si el valor de la significancia alfa es menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternante. Los datos no tienen una distribución normal. Y aquí ya tenemos la primera prueba que vamos a utilizar, que se llama la prueba de Shapiro-Wilk, la prueba de normalidad. Se aplica siempre y cuando tengamos los valores de n menores que 30. Hay otros libros que me dicen los valores de n menores que 30 o menores que 50.
Partimos de ahí para poder resolver. Aquí me dice lo primero que tenemos que encontrar es el valor de la diferencia del I último a la mitad y del I primero a la mitad. ¿Qué quiere decir? Vamos a ordenar los datos de menor a mayor, de mayor, perdón, a menor y de menor a mayor. Y lo vamos a dividir a la mitad. Y ahí después vamos a calcular la prueba de Shapiro-Wilk. Partiendo de ahí, inicio a resolver. Lo primero que yo tengo que hacer es copiar la fórmula y las condiciones. Me llevo las condiciones a un Excel. Copio y pego en un Excel. Vamos a abrir su guía que le envié. Yo le había mandado una guía. Aquí en esta guía me presenta un conjunto de datos y me dice aquí que tenemos, ¿cómo buscaron? Vamos a resolver el número 9. Elabore una tabla de distribución de frecuencia para los promedios de notas del curso de estadística inferencial en una universidad pública de Lima. Le dice aquí, calcule la prueba de Shapiro-Wilk e indique si los datos tienen procedencia normal. Me dice ahí. Tenemos también este grande que me pide las dos pruebas de normalidad. Los siguientes datos representan el número de clientes en un restaurante Sirloin Stockade en los 2 primeros meses del 2006. Tenemos todo lo que es el conjunto de datos y me dice calcule la prueba de Kolmogorov-Smirnov, que es de normalidad, y la prueba de Shapiro-Wilk. Vamos a copiar estos datos, con esos datos vamos a trabajar. Vamos a aplicarle lo que es la prueba de Shapiro-Wilk a los datos. Vengo y pego los datos. En este proceso voy a ponerlos todos cerca. Hago la separación, me voy a donde dice datos, textos en columna, le doy siguiente, y aquí voy a ponerle por espacio, porque no hay ninguna coma, le doy siguiente y le doy finalizar. Y aquí ya me he separado los datos, voy a copiarlo en una misma columna, toditos, corto, pego, corto, pego, corto, pego, y ahora esto lo recorto, lo pego a la par de este, y corto esto, y pego. Voy a subir un poquito el tamaño de la pantalla, y ahora esto lo coloco en una sola columna, todito junto en una sola columna. Corto y pego aquí al final. Lo primero que yo tengo que hacer es poner una variable contadora. En este caso sería n sub 0 y aquí vamos a poner datos. Vamos a poner la variable contadora desde 1 hasta el máximo dato que tengo. Voy a ponerlo centrado. Y ahora selecciono los datos y lo mando para todos los datos que tengo acá. Son 60 datos. Los copio y los pego al costado. ¿Qué me dice la condición? Que tengo que del último a la mitad, aquí vamos a poner ordenar
del mayor o del máximo al menor, mn. Eso es lo que me está diciendo. Entonces vamos a ordenarlo del más grande al más pequeño. Me voy a datos, aquí le pongo ordenar y le doy continuar con la sección actual. Y aquí ya me los ordenó del más grande al más pequeño. Vuelvo a copiar los datos de nuevo. Y lo pego aquí al costado. Y aquí le voy a poner del mínimo al máximo, mx. Y vamos a hacer eso de nuevo. Vamos a ordenar del más pequeño al más grande. Le voy a datos, del más pequeño al más grande. Ya me los ordenó. ¿Cuántos datos tengo en todo este proceso? Dice que tengo 60. Voy a agarrar la mitad de los datos. Si las 60 son los datos que tengo, voy a marcar donde tenga 30. Y de 30 hacia abajo borro. Eso me dice la regla. Lo primero que yo tengo que encontrar ahorita es encontrar la diferencia. Porque eso es lo que me dice del más grande a la mitad y del primero a la mitad. Entonces, como esto es del más grande a la mitad y aquí del más grande a la mitad, del más pequeño a la mitad, voy a calcular la diferencia. Pongo diferencia. Y aquí calculo la diferencia. Este menos este que tengo acá. Le doy enter. Lo mando a calcular para todos. Ya calculé los valores de la diferencia. Ahora necesito calcular el AKN. Dice que AKN se saca de una tabla. Procedo a hacer ese cálculo. Voy a abrir un libro y voy a hacer ese cálculo. Me dice, voy a abrir un libro, que ese libro ya se lo voy a pasar. Y aquí tengo el libro. Y aquí voy a buscar los valores de Shapiro-Wilk conforme a tabla. Entonces voy a buscarlo con el valor de 50, donde esté 50. 40, 50. Dice que toma estos valores. Como estos valores, los copio y los pego en Excel, aquí al costado. Ahora agarro esos valores, los copio de nuevo y los transpongo acá. Pegado especial y le pongo traspuesto o transponer y lo borro de aquí. Ahora voy a seguir buscando en la misma tabla, porque llega hasta 9, de 50 hasta 9.
Perdón, son 60 datos. Y la tabla solo llega hasta 50. Vamos a trabajarlo con un valor reducido, porque solo llega hasta 50. Si ustedes se fijan, solo llega hasta vamos a reducir los valores para que sea mejor. Vamos a borrar esto para hacerlo con menos datos, porque si no, no vamos a poderlo calcular porque es demasiado. Vamos a hacerlo con 35 datos para poderlo calcular. Si no, no voy a poder, porque no tengo más espacio en la tabla, que dice que son 60. Vamos a hacerlo con 35 datos. Entonces copio los datos y los pego acá y pongo ordenados de mayor a menor. Aquí es de menor a mayor. Lo copio al costado, lo corto y lo pego al costado, de menor a mayor. Ahora vuelvo a copiar los datos, copio y pego al costado, hago lo mismo, pero ahora de mayor a menor, y aquí sería la mitad. Si hablamos de 30, la mitad son 15, 35 son 17, entonces vamos a borrar de aquí, de 18 en adelante vamos a borrar. Porque sería la división de, vamos a abrir la calculadora, buscar Windows y busco la calculadora. Aquí está. Que sería 35 en 17.5. Entonces, aquí sería a partir de 17.5. Y 17.5 sería 18. Vamos a dejarlo desde acá. Vamos a borrar desde aquí 18. Esto que está acá, hacia abajo. Y hacemos la diferencia, que es lo que habíamos hecho anteriormente. Este menos el anterior. Y lo mando a calcular para todos. Ahora me voy a la tabla de la Shapiro Wheel y voy a buscarlo con 37 datos, que es lo que yo tengo en el Excel. Aquí al final, 35 datos. Busco 35 datos y copio esto que tengo acá. Pero esta es la última parte, que a partir de 10, entonces sería acá 35 datos, copio esto que tengo acá, hasta acá, y lo pego acá. Lo pego, lo copio de nuevo,
y lo pego traspuesto acá. Pegado especial, traspuesto. Borro esto de acá. Ahora voy a hacer lo mismo donde habíamos quedado. Voy a la otra tabla que dice 35 también. Está acá. Copio esto hasta aquí al final. Y me voy al Excel y lo pego. Lo copio y lo transpongo. Pegado especial. Transpuesto. Y borro esto de acá. Y aquí yo ya tengo los valores que voy a usar. El famoso valor de AK, AKN. Y ahora encuentro ese producto. La diferencia de K por AKN. Y hago ese producto, que es la diferencia que teníamos por el valor que tenemos acá. Aquí me sale error porque tengo que convertirlo a punto decimal porque está con coma. Me voy a buscar, reemplazar, y aquí le pongo cambiar coma por punto. Y le voy a reemplazar en todo. Sectar y cerrar. Y ahora lo pongo centrado y lo mando a calcular para todos. Y habiendo encontrado, me dice que tengo que sumar ese valor. Aquí le voy a poner suma o total. 171. Pero él me dice también que tengo que encontrar la diferencia de XY menos la media al cuadrado. Entonces, aquí a esto voy a ponerle 2 columnas más. Ahí. Y aquí voy a hacer el cálculo de XY menos la media. Después, XY menos la media al cuadrado. Quito esto y procedo a hacer ese cálculo. Necesito calcular la media, que sería promedio. Abro paréntesis. Para todos estos datos, que son 35 datos, 97.97, y ahora calculo la diferencia. Si igual XY menos el promedio, cierro paréntesis, y lo dejo fijo ese promedio con F4 y le doy enter. Ahora lo calculo para todos esos valores. Ahora me dice que tengo que elevar ese valor al cuadrado. Si igual potencia, porque eso es lo que estoy aplicando con la fórmula. Este valor, 1,2. Le doy enter y lo mando a calcular para todos. Después de eso me dice que lo totalice, o sea, que haga su suma, porque eso es lo que me dice la fórmula. Si ustedes se fijan, acá, la suma de ese cuadrado que acabo de calcular. Entonces, totalizo y me dice que es 31.342.97. Ahora procedo a calcular la prueba de Shapiro-Wills. ¿Qué me dice la prueba de Shapiro-Wills? Lo primero que tengo que hacer es calcular la parte de arriba. Parte 1 le voy a poner y parte 2. Y aquí voy a poner lo que es la prueba.
Shapiro Will. Y esto resulta lo siguiente. Vamos a hacer el cálculo, que sería chi igual potencia. El cálculo que hicimos en la parte de arriba, que es este que tengo acá, 1,2. Ya lo tenemos. Y el cálculo que tenemos en la parte de abajo, ya lo tengo, que es este que tengo acá. Si ustedes se fijan, casi son aproximados. El de arriba es 29.286.94 y el de abajo es 31.342.971. ¿Qué me dice la regla? Que tengo que hacer la división de la parte de arriba entre la parte de abajo. Y le doy enter. Punto 9344, lo dejo con 4 decimales. Ahora voy a hacer la Shapiro Will de tabla. Shapiro Will de tabla con punto 05 y n, en este caso, punto y coma 35. Ese valor lo voy a buscar en la tabla de la Shapiro Will, pero es la siguiente tabla, no es esta, que es esta que tengo acá. Aquí me dice que lo busque con n igual a 35. Punto 9434 dice que es el valor. Punto 0.9434. Entonces, vuelvo a verificarlo. Punto 9340 es el valor. Punto 9340. Y aquí vamos a hacer la comparación entre este y ese. Lo pongo acá directo. Decía que H sub 0, los datos se distribuyen normal y la hipótesis alternante H sub A, los datos no se distribuyen normal. Eso es lo que me quiere decir él ahorita. Tengo mis dos hipótesis. Entonces, para responder esa hipótesis, ¿quién es mayor? Punto 9344 a punto 9340. ¿Quién es mayor? En este caso, Shapiro Will calculada es mayor que la Shapiro Will de tabla. Correcto. Aceptamos la hipótesis nula, los datos poseen distribución normal. Eso es lo que me quiere decir en pocas palabras. Entonces, voy a hacer el procedimiento para hacerlo en el SPSS. Dejo de compartir para hacer unas preguntitas. ¿Alguna pregunta al respecto de lo que acabo de hacer? Vázquez, Matías, Humberto, ¿alguna pregunta? Lizano. No, maestro, todo claro. Diga, Viera. ¿Se fijaron el procedimiento que hice? La diferencia, calcular, ordenarlo de mayor a menor, de menor a mayor. Después saqué la diferencia, hice los totales, lo leí al cuadrado. Después trabajé con la diferencia de las XY menos la media. Después calculé esa suma,
calculé la diferencia, la elevé al cuadrado, después calculé la suma de todos esos valores y formé la prueba de la Shapiro-Wills. Después comparé con la tabla y hice la comparación. Ahora vamos a hacerlo en el SPSS para que ustedes se fijen cómo se hace. Para hacerlo en el SPSS es bien fácil y es rápido. Lo primero que yo tengo que hacer es agarrar los datos, los copio los 35 y abro una hoja nueva y los pego. Ahora guardo los cambios y me voy al SPSS. Abro los archivos, importar desde Excel. Busco el archivo del día de hoy, que es datos 2505. Aquí yo vengo y busco la hoja en que estoy trabajando. Dice que tenemos hoja 1, 2, y aquí ya me presentó los datos. Correcto. Ahora, para aplicar lo que es la Shapiro-Wills o el SPSS es lo más fácil. Nos vamos a analizar estadísticos exploratorios. Introducimos los datos. Muy donde dice gráficos, aquí le quito esto y aprieto gráfico de normalidad con prueba. Le doy continuar y le doy a aceptar. Y aquí ya me manda la prueba de Shapiro-Wills. Si ustedes se fijan, dice que da .940. Vamos a ver con cuántos decimales lo hace. Vamos a abrir los decimales. Y vamos a ponerle los decimales. Formato, propiedad de casilla, formato decimal. Aquí le vamos a poner 4, aceptar. Dice que es .9402. Dice que el valor de la significancia es .057, mayor que .05. Me dice que los datos poseen distribución normal. Esos datos. Eso es lo que me quiere decir con la Shapiro-Wills. Ahora vengo yo y me voy al Excel para compararlo. Donde estábamos nosotros, la hoja 3. Si ustedes se fijan, ¿cuánto nos dio? .934. Si nosotros redondeáramos esto, quedaría .93, pero la computadora, como trabaja con todos los decimales y es más precisa, si ustedes se fijaron, .94 tiene mayor precisión, varía en una centésima. Si ustedes se fijaron, en una centésima varió. Y aquí ya me presenta lo que es la distribución de los datos. Ahora, en Minitab, ¿cómo se hace? Vamos a hacerlo en Minitab. Vengo y guiño los datos. Me voy al Excel, copio los datos, toditos. La ventaja que el Minitab tiene, yo vengo y puedo pegar los datos y aquí no me manda como en el SPSS que me manda espacios vacíos, me permite trabajarlos. Entonces me voy a donde dice estadísticos básicos y busco lo que es prueba de normalidad, esta que tengo acá, y aquí introduzco los datos y aquí me pide varias: prueba de normalidad de Anderson-Darling, prueba de Shapiro-Wills y de Kolmogorov. Voy a darle de Shapiro-Wills y le doy a aceptar. Y aquí ya me manda el valor de la prueba, un poquito más alto, .983.
y la significancia mayor es que 0.05, la media 97.97 y la desviación estándar 30.36. Eso es lo que me dice él. Y me da el gráfico. Y esa es una manera de calcular. ¿Alguna pregunta hasta el momento de lo que he hecho? Ninguna. Entonces voy a pasarle la hoja de asistencia para que ustedes la llenen y voy a hacerla rápido. Aquí hay ejercicios que van a hacer, que ustedes ya vieron con ponderación de casos, que era aplicar lo que era la gráfica de barra, gráfica de circular, gráfico de contingencia y elaborar un análisis detallado de la prueba chi cuadrado. En la próxima clase yo les voy a enseñar la prueba de Kolmogorov y la prueba de chi cuadrado y van a comenzar a resolverlos. En este caso ahorita pueden ir resolviendo lo que son los ejercicios de la distribución. Aquí me pide Kolmogorov y Shapiro-Wilk, pueden hacer la Shapiro-Wilk por separado, pueden hacer aquí también la Shapiro-Wilk en este ejercicio el 9, el 10 lo acabo de hacer yo, el 11 Shapiro-Wilk y me pide que aplique una prueba de chi cuadrado. Entonces pueden ir adelantando lo que son las Shapiro-Wilk, las pruebas de Shapiro-Wilk, porque los otros ejercicios, aquí voy a hacer yo un ejemplo bien detallado de cada uno de ellos, utilizando la prueba chi cuadrado y usando también lo que es la prueba phi y la prueba Joule. Correcto. Entonces, para que ustedes vayan practicando, porque diga, escucho. Entonces, profesor, esta guía de 11 problemas no la reparto. Ahorita no, hasta que yo venga y resuelva los ejemplos completos. Ok. Pero ya tienen una anterior que ya pueden ir resolviendo, que es la distribución uniforme. Sí, sí. Correcto. Ahora, una pregunta, ¿alguna duda que tengan para leer? Si supuestamente la próxima semana tenemos examen, si tienen alguna duda podemos hacer aclaraciones, o sea, continúo con mi tema a exponer en los PPT, pero puedo dejar 20 minutos y hago aclaraciones referente a alguna duda que tengan para el examen. ¿Correcto? Para el día viernes. Perdón, para el día miércoles y viernes. Ok, sí está bien. Continúo con el tema que es la prueba de Kolmogorov que viene y lo que es la chi cuadrado. Y el día viernes puedo hacer lo que son aclaraciones. Sí, profesor, estaría bien. Gracias. Sí. Entonces creo que no hay más que decir. Les voy a pasar el enlace por medio de WhatsApp también para que vayan llenando, y así puedan llenar. Profesor, un compañero me pidió justificar su asistencia. Sí. ¿Cómo haríamos? Solo ahí la justificamos normalmente, no te preocupes. Ok, está bien. Entonces, en eso quedaríamos entonces. ¿Quedaron claros con lo que era la clase del día de hoy? ¿Alguno tiene una pregunta? ¿No hay preguntas? Todo claro, profesor. Porque si ustedes se fijan, se miran en ejercicios cortos, pero el cálculo es bastante
grande, porque si ustedes se fijan, lo hice con una calculadora más potente, o sea, un emulador más potente lo hice hoy en día, que era el emulador de la calculadora grande, porque la calculadora pequeña